esta mañana queremos compartir con ustedes esta ofrenda musical que habla sobre el agradecimiento que cada uno de nosotros debe de tener hacia Dios, hacia Cristo Jesús, por el sacrificio que ha dado en su Hijo al morir por cada uno de nosotros. Para honra y gloria de Dios, por eso canto aleluya. Podrá vencer la fuerza del amor de Dios el Padre Celestial que vino a demostrar cuán grande es el cielo azul y yo quién podría ser. Inmensurable amor, por eso yo canto aleluya, por eso yo canto aleluya, porque soy su siervo fiel, por eso yo canto aleluya, por eso yo canto aleluya, porque ya puedo ver su luz.
Hermanos, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Antes les comparto, de acuerdo igual a la letra de este bello canto, las siguientes palabras del himno Vivo por Cristo. Dice: oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, porque estás en medio de nosotros. Gracias, precioso Salvador, Cristo Jesús, porque un día en la eternidad decidiste mostrar tu amor al venir y vivir en medio de nosotros. Vivir una vida perfecta, justa y sin pecado, dándonos así el ejemplo de que nosotros también podemos vivir una vida victoriosa. Pero además, al final de tu ministerio, decidiste entregar tu vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Una muerte sustitutiva. Tomaste nuestro lugar y ahora, gracias a ese sacrificio, fuimos redimidos, fuimos comprados por un precio infinito, por lo cual estamos totalmente agradecidos y reconocemos que somos tan indignos. Pero agradecemos, Señor, porque por medio de esa sangre preciosa vertida en la cruz, hoy nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Gracias a Cristo Jesús, gracias, oh Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por lo que has hecho en nuestro favor, pero también por lo que sigues haciendo allí en el santuario celestial, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. En tus manos nos encomendamos en esta mañana, imploramos, Señor, tu presencia y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Humildemente lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estamos contentos por estar aquí. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Por eso estamos aquí, porque sentimos ese deseo de tener un encuentro con Dios. Y bueno, damos una bienvenida a todos y cada uno. Ya hace un momento también se mencionaron algunos nombres. Y bueno, también no quiero pasar por alto, pues un hombre conocido para mí, que es Antonio Ortega, que está sentado con su esposa en esta fila en el centro, ahí más o menos por el centro. Antonio, levanta la mano, no seas penoso. Bienvenido, y a su esposa también, bienvenidas. Y también a todos los que ya se mencionaron, a quienes también se pusieron de pie hace un momento, sean bienvenidos. A nuestros amigos que nos visitan, ya sea de alguna iglesia que vienen a visitarnos aquí hoy, o vienen de paso quizás, o quizás sea su primera vez al venir aquí o su segunda vez. Hermano, siéntase bienvenido. Y también me introduzco mencionando que el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros en la Biblia, en su palabra, es para tres tipos de personas. Número uno, para quienes están comprendiendo o empezando a estudiar la Biblia y están tratando de comprender la voluntad de Dios para sus vidas. Ese mensaje, querido amigo, amiga, si me escuchas, incluso quienes ven y escuchan esta transmisión, este mensaje es para ti. Si estás empezando a conocer la Biblia y quieres conocer más del plan de Dios para tu vida, Dios tiene un mensaje para ti. Pero también, en segundo lugar, para quienes quizás por alguna razón han tropezado en la vida cristiana y se han alejado un poco por diferentes razones o circunstancias, también este mensaje es para ti, porque Dios aún tiene misericordia, aún te sigue amando, me sigue amando y quiere hablarnos hoy por medio de este mensaje. Y número tres, para quienes están confirmados y que consideramos que estamos en esa lucha de la vida del cristiano, también este mensaje es para ti, querido hermano, hermana, porque aquí podrás confirmar algo, un aspecto o algunos aspectos o principios que de alguna forma, ya sea implícita o implícitamente, ya estás tú poniendo en práctica, pero que hoy confirmaremos juntos.
Bien, hemos titulado este mensaje Renovados por su Espíritu. Y tengo unas preguntas para comenzar. Perdón, antes de hacer estas preguntas, quisiera presentar, está apagado. Quiero mostrarles a continuación, solo tengo 3 presentaciones de PowerPoint, donde presento los 3 principios de los que vamos a estar estudiando en el transcurso. Yo te invito a que junto conmigo podamos verlos antes de introducirnos de lleno ya al mensaje. El primer principio que vamos a estar viendo juntos es el siguiente: no puedes cumplir el plan de Dios para tu vida sin antes haber tenido un encuentro con Dios, experimentar un arrepentimiento genuino y haber recibido su perdón. Eso lo vamos a estar viendo, por ejemplo, en Salmo 51, 10 al 12, Isaías 6, 1 al 8. Este es el primer principio que vamos a estar considerando hoy. El segundo, el propósito principal de Dios para nuestra vida, para tu vida y mi vida, querido hermano, hermana, amigo y amiga, es que proclamemos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales y aquí también en la tierra. Efesios 3:10, Primera de Pedro 2:9. Y el tercer principio que también estaremos estudiando es que Dios, el Espíritu, quiere hacer morada en ti y en mí, llenarnos con su presencia a tal grado que tu vida y mi vida esté en armonía con su santa voluntad. Quiere que vivas una vida plena en Él, como veremos en Efesios, Colosenses también. Bien, ahora sí vamos a introducirnos con unas preguntas bien interesantes. Escucha, ¿sabías que Dios tiene grandes propósitos para tu vida? Si tu respuesta es positiva, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Crees que a estas alturas de tu vida, sin importar tu edad, has estado cumpliendo el plan de Dios para tu vida? Son preguntas interesantes. Queridos, anoche platicaba con mi esposa que como creyentes en Dios, como estudiadores de la Biblia, estamos completamente bendecidos porque en Dios encontramos un origen, nuestro propósito y nuestro destino y muchas cosas más. Y estamos contentos porque nuestra vida tiene sentido cuando reconocemos que venimos de Dios. Por eso tenemos un sentido de vivir. Hermanos, en los últimos 30 años ha habido un aumento alarmante de suicidios debido a diferentes circunstancias y razones. Pero una de esas es que las personas que cometen este acto es porque ya no le han encontrado un sentido a la vida. Hay una mujer que aquí en la década de los 60 vivió, muy reconocida, muy famosa, Marilyn Monroe. Esta mujer, a plena juventud de su vida, prácticamente un día llegó la noticia de que se quitó la vida. Y bueno, se especulan las razones por las cuales esto sucedió. La causa, dicen los médicos, fue una sobredosis de una droga. Pero finalmente ella, como muchos otros más, lamentablemente se quitaron la vida. Y hermanos, hoy mientras estamos mencionando esto, hay muchas personas que lamentablemente están quitándose la vida porque no le encuentran razón y sentido. Querido hermano, yo no sé si tú en algún momento te has sentido sin propósito en la vida. Yo sí, en más de una ocasión. Y más cuando las cosas no van bien. Más cuando siento que pues todo está en mi contra. Llámese la razón por la que se llame. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Dios te permitió nacer y vivir en esta generación? Esta es una pregunta medular para nuestro estudio. Nosotros podíamos haber nacido antes de Cristo, podíamos haber nacido en el momento en el cual Jesús vivió,
podíamos haber vivido en los tiempos de la Reforma, pero hoy, querido hermano y hermana, Dios nos ha permitido nacer en esta generación. Y saben, queridos hermanos, que la Biblia, bueno, antes de introducirnos con la Biblia, quiero seguir con otras preguntas. ¿Por qué crees que Dios te permitió nacer y vivir en esta generación? De hace unos meses y en particular en estas últimas semanas, con las conferencias sobre profecía que tuvimos con el pastor Arturo Quintero, he estado meditando en cómo se han ido cumpliendo las profecías, en particular de los libros de Daniel y Apocalipsis. Hoy, gracias a Dios, estamos seguros que la venida de Jesús está a las puertas. La Biblia describe en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y desde aquí vamos a empezar a abrir la Biblia, hermanos. No vamos a leer todos los versículos, de hecho yo voy a hacer una paráfrasis de estos versículos, y mientras yo leo esta descripción que se hace del pueblo de Dios que estará presente antes de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 3, 14 al 22, yo quiero que mientras escuchas esta paráfrasis, tú trates de identificar qué áreas de tu vida podrías ver reflejados en ellos. Dice aquí en estos versículos, no los voy a leer, solo los voy a parafrasear. Menciona primero frío ni caliente, es decir, tibio. Por lo tanto, ¿qué es lo que produce en Dios? El deseo de ¿qué? De vomitarlo de su boca. Una condición de tibieza. Bien se puede mencionar, digamos figuradamente hablando, aplicado a la vida espiritual, que muchos antes de la venida de Jesús, su pueblo, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, estarán en una condición de tibieza. Lamentablemente, hermanos, esta condición es triste y aborrecible ante la presencia de Dios, porque estas personas, como sigue diciendo, dicen: soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy en día ha habido aumento de muchas cosas en nuestra vida diaria, y en este país más cosas que están a nuestro alcance, a fácil acceso y que facilitan nuestra comodidad, llámese lo que se llame, que encontramos en este país y que en nuestros países no teníamos, hacen que en algún momento digamos como se dice aquí en este versículo, no tengo de ninguna cosa necesidad. Sin embargo, dice aquí, le dice: ¿no te das cuenta que en realidad eres desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo? Presenta unas palabras interesantes, muy tristes: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, hay veces que en la vida, en la experiencia cristiana, llegamos a estar en tal grado de comodidad en la cual sentimos que todo está bien. No tenemos problemas, siento que están bien las cosas. Y mis hermanos, en realidad dice aquí, no nos damos cuenta o no se llega uno a dar cuenta de la condición desesperada en la cual está. A continuación le da una recomendación, que compre ¿qué? Oro refinado ¿en qué? En fuego. De alguna forma podríamos, para fines homiléticos, mencionar que el oro refinado en fuego tiene que ver con el carácter, que es probado, así como el oro es refinado en el fuego para sacar una joya, para sacar algo de valor. En sí mismo el metal es para nosotros de valor, pero finalmente le dan la forma que uno quiere a fin de poder utilizarlo. Y bueno, dice aquí que nosotros debemos comprar el oro o un carácter que es refinado en base a las pruebas y vicisitudes de la vida. Dice también que compre ¿qué? Vestiduras ¿de qué color? Blancas para vestirse. Y también estas vestiduras representan la justicia
de Cristo Jesús. Debemos vestirnos con las vestiduras. Ese es el consejo que se da. Ungir sus ojos con colirio. De alguna forma también podríamos nosotros reconocer en esto la obra del Espíritu de Dios, que abre los ojos del entendimiento para poder discernir la voluntad de Dios y para poder convencernos de nuestra condición como seres humanos, una condición triste por causa del pecado. Sigue diciendo también el versículo que el Señor ama y castiga a los que ama. Sé pues celoso, ¿y qué sigue diciendo? Y arrepiéntete. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mira, tú piensas que estás bien, pero no, realmente te estoy diciendo que estás mal. Hermanos, ¿cuántas veces Dios se ha acercado a nosotros de diferentes maneras? Solo tú sabes y Dios, y te ha mostrado tu condición. ¿Y por qué nos lo muestra? Porque Él quiere que nosotros experimentemos lo que es el arrepentimiento. Porque si no estamos arrepentidos de una vida y de una vida que está en contra de los principios bíblicos, pues entonces no hay salvación. Si no me doy cuenta de mi condición, no tengo necesidad de arrepentirme. Y si no me arrepiento, no hay perdón. Ahora, escuchamos hace un par de semanas con el pastor Omar Grieve el lamentable decaimiento de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos debido al hecho de irse apartando de las enseñanzas bíblicas y a poner en su lugar tradiciones de hombres de acuerdo a sus conveniencias. Y esto no es nada nuevo. Por causa del pecado y de las tentaciones satánicas, esta historia se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad desde que entró el pecado a este mundo. Todo esto también puede suceder en un plano totalmente personal, por desgracia. ¿Cuántas veces tú y yo, querido hermano, escucha bien, cuántas veces tú y yo hemos experimentado una vida sin propósito, a pesar de saber que tenemos un Dios tan grande y poderoso como para hacer de nuestra vida como lo hiciera con Enoc, con Abraham, José, Daniel, Jeremías, Joel, por mencionar algunos, o también mujeres como Ruth, Esther, Jocabed, Ana, Abigail, Lidia, etc. Hombres y mujeres comprometidos y con pasión, con un amor tan grande por Dios que el resultado natural de ese amor y de esa comunión tan estrecha e íntima con Él los habilitó para dar la gloria a Dios en medio de sus contemporáneos a través de una vida pura y santa, pese a sus errores humanos, porque aceptaron la justicia de Dios, la justicia de Cristo, en lugar de la suya. Todos ellos, hermanos, pusieron la mirada en Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Además, se humillaron y salieron llenos de Dios en sus vidas. Uno de estos casos es la experiencia del profeta Isaías. Un día tuvo una visión donde vio a Dios sentado en su trono. Entonces, sabiéndose en la presencia de Dios, esto se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Si usted quiere ver, allí se presenta a Isaías teniendo una visión de Dios sentado en un alto trono. Y entonces él, sabiéndose en la presencia de Dios, reconoce su condición de pecador y el Señor reconoce su sincera confesión. Porque Isaías, el profeta, dice: Señor, soy pecador. Ay de mí, que he visto tu gloria. Y entonces él dice: ahora soy muerto. ¿Por qué? Porque ¿quién puede estar, qué hombre pecador puede estar en la presencia de Dios y vivir? Nadie, porque Dios es santo. Pero finalmente Dios envía un ángel que tome un carbón encendido y que lo ponga en los labios del profeta, y de esta forma le dice: descuida,
oh Isaías, tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha sido quitada. Mis hermanos, todos estos hombres y mujeres fueron luminarias en medio de un mundo oscurecido por el pecado. Y ahora sí vemos este principio a través de esta experiencia y de lo que veremos a continuación con el rey David. No puedes cumplir el plan de Dios para tu vida sin antes haber tenido un encuentro con Dios, experimentar un arrepentimiento genuino y haber recibido su perdón. Querido, Dios tiene planes maravillosos para tu vida y para mi vida. No importa tu condición social, no importa tu color de piel, no importa el país de donde vienes, no importa la edad que tienes, no importa los estudios que tengas, Dios tiene planes maravillosos. Pero primero tienes que gozar, o más bien experimentar, un encuentro con Dios, el cual estás teniendo tú y yo con Dios en esta mañana. Y también debes experimentar un arrepentimiento genuino, que esa es obra y trabajo del Espíritu de Dios, que produce ese pesar, ese dolor, esa angustia por las consecuencias o también por lo que implica el pecado en la vida. Lo produce el Espíritu, te muestra y te dice: estás mal, has llevado una vida sin sentido, has llevado una vida que no está de acuerdo a la voluntad del Padre. Y entonces Él pone en ti ese deseo de un cambio, ese deseo de ser una persona diferente, ese deseo de odiar el pecado y darle el nombre que le corresponde. Hermanos, tengo unas preguntas. ¿Dónde están esos hombres y mujeres tan llenos del Espíritu de Dios que conmueven el mundo? ¿Dónde están esos hombres y mujeres consagradas cuyas vidas son un testimonio inequívoco de lo que la superabundante gracia de Dios hace en ellos? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que hacen planes con Dios para vivir una vida con propósito? ¿Dónde están esos jóvenes y señoritas que viven para la gloria de Dios? ¿Por qué tantos profesos cristianos viviendo vidas derrotadas y arrastradas? ¿Por qué tantos jóvenes y señoritas viviendo para sí mismos sin pensar en la presencia constante de Dios en sus vidas? Cuando vives una vida con propósito, todos los planes que haces, escucha bien, cuando vives una vida con propósito, todos los planes que haces, los haces pensando en cómo llevarlos a cabo para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo, ser un testimonio vivo del poder de Dios. Todo lo que haces, todo lo que planeas. Muchos jóvenes y señoritas y algunos adultos quieren brillar por sus propios méritos, sin buscar hacer lo que a Dios le agrada, tan solo para encontrar el aplauso falaz de los que los rodean. Pero, ¿qué lograrán con todo esto? En Eclesiastés encontramos capítulo 2, versículo 1 al 11. Les invito a que busquemos rápidamente aquí en Eclesiastés 2, 1 al 11. Y en lo que llegan a ese pasaje, les comento que encontramos la triste historia de un hombre que inició con el pie derecho, pero que por sus malas decisiones, los mejores años de su vida los malgastó. Ay, querido amigo y amiga, qué lástima gastar los mejores años de tu juventud en vanidad. Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice: dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. La palabra vanidad viene o se deriva de el vapor que desaparece, que en un instante está y en otro ya no está. Y en la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría.
con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos que ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era ¿qué? Vanidad y ¿qué? Aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Si alguien puede expresar estas palabras de vivir todo lo que se le placía, fue Salomón. Rico en gran manera, todo lo que quiso lo obtuvo. Querido, tú y yo en algún momento quizás hemos tenido una experiencia similar a la de este hombre, en la que hemos tratado de buscar cosas para nuestro propio beneficio. Cada plan que hemos emprendido, cada negocio que hemos realizado, cada proyecto, quizás, no lo afirmo, pero puede ser que no hemos consultado a Dios. Algunos en nuestros países teníamos poco. Estando aquí, por la gracia de Dios, bendecidos por Él, hemos obtenido un poco más. Y en algún momento decimos, me voy a conseguir una mejor casa, me voy a conseguir un mejor auto, me voy a conseguir un mejor teléfono. Los jóvenes, me voy a conseguir un mejor juego, me voy a conseguir mejor ropa, me voy a conseguir mejores cosas. Dentro de esos planes, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el buscar darle la gloria a Dios? En algún momento podemos justificar nuestro pensamiento al decir, sí, lo tengo y es gracias a Dios. Sin embargo, muy dentro, en el fondo del corazón, sabemos que posiblemente no es el motivo correcto por el cual estamos ejecutando o llevando a cabo cada proyecto de vida. Y mis hermanos, vamos a continuar diciendo lo siguiente. Qué impresionante lo que experimentó este personaje, el rey Salomón. Por eso, al final de sus días, les dice en Eclesiastés 12:1, si quieren vamos a verlo rápidamente, Eclesiastés capítulo 12, ahí más adelantito, versículo 1 en adelante. Finalmente, habiendo tenido esa experiencia, habiendo malgastado sus días cuando era viejo, cuando ya no tenía fuerzas, él reflexiona, se acuerda de Dios y le da un consejo a usted y a mí. Acuérdate, y de manera especial a la juventud, acuérdate de tu Creador en los días ¿de qué? De tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Me salto al versículo 7, y el polvo, antes de que llegue el tiempo en el cual el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Un precioso consejo que se nos da en la experiencia de Salomón es que en todo lo que emprendamos podamos buscar cumplir el plan y el propósito de Dios para mi vida. Si eres contador, si eres médico, si eres arquitecto, si eres a lo que te dediques,
seas lo que seas, tú tienes que buscar la manera de cómo en el lugar donde estás puedes cumplir el plan de Dios para tu vida y poner en alto el nombre de Dios. Mis hermanos, continúo mencionando que en Eclesiastés encontramos la triste historia de este personaje. Sin embargo, ahora vamos a considerar lo que vivió un otro personaje, otro rey, por supuesto padre de Salomón. Dice, los invito rápidamente, abramos Salmo 51, 10 al 12. Salmo 51. Bien, dice que estas palabras las expresa el rey David diciendo, crea en mí, es una solicitud, una sincera confesión que le hace David a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Querido amigo y amiga, hermano y hermana, el día que nosotros entregamos la vida a Jesús por medio del bautismo, hubo júbilo, gozo, alegría, pero puede ser que con el correr del tiempo caímos en desgracia como lo viviera este rey David en estas circunstancias, y entonces perdemos el gozo de la salvación, perdemos ese corazón limpio y recto. Entonces sale esta expresión cuando Dios nos muestra con nuestra condición y crea en nosotros arrepentimiento. También podemos expresar estas palabras. Estos versículos son parte de la oración del rey David después que Dios lo confrontara y mostrara su pecado por medio del profeta Natán. A través de esa experiencia podemos notar las consecuencias de apartarse de Dios y de poner la vista en las cosas atractivas de este mundo, que ofrecen placer momentáneo. Como dijera un pastor hace tiempo atrás que escuché en Montemorelos, 5 minutos de placer, toda una vida de dolor. Él vio a una mujer en la terraza, él dio una orden y finalmente esa orden y esa experiencia de placer trajo como consecuencia una vida de dolor. David era un hombre joven, noble y amaba a Dios desde pequeño. Cuando iba a las laderas a apacentar las ovejas, aprovechaba a alabar a Dios con su arpa. Él era un cantautor, tenía un don maravilloso de la música. ¿Qué iba a saber este pequeño, mientras era un joven, lo que ocurriría más adelante? ¿Qué iba a imaginarse en algún momento llegar a ser coronado rey y gozar de muchos privilegios tras haber experimentado muchos desafíos con el rey Saúl? ¿Qué iba a saber este pequeño joven lo que ocurriría más adelante? Pero tal parece ser la estrategia más efectiva de Satanás. Esperar el momento cuando ya no hay pruebas ni guerra, cuando todo está en paz, para que al bajar la guardia en la vida espiritual caigamos en su trampa y finalmente en el pecado. ¿Qué se iba a imaginar este pequeño pastorcillo de ovejas que algún día su oración de ser un hombre conforme al corazón de Dios llegaría a ser realidad a pesar de todos sus errores? ¿Cuándo él pensaría que iba a caer tan bajo para que Dios lo corrigiera, le hiciera experimentar el arrepentimiento y finalmente brindarle su perdón? Yo te pregunto, querido amigo y amiga, hermano y hermana, ¿en qué punto de tu vida te encuentras hoy? ¿Será que como David o Salomón estás sufriendo las consecuencias de tu pecado? ¿Será que estás permitiendo que Satanás te acuse de ser el pecador más grande del mundo y que ya no hay solución para ti? Te tengo buenas noticias. Dios te ama tanto y quiere perdonarte.
Dios me ama mucho y me quiere perdonar. Y le doy gloria a Dios por eso. Quiere darte una vida tan bella y tan llena de plenitud para ser parte de esta generación que anuncia con poder la venida de Cristo en gloria y majestad. Hermanos, ¿por qué crees que naciste en esta generación? Quiero que escuches este canto y pidas perdón a Dios en el transcurso de este canto, porque no has estado cumpliendo los planes de Dios para ti. Este canto se llama David. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcito de ovejas que amaba a su Dios por encima de él. Nunca esperó ganar premios con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila, tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra dejó una mujer y una orden, su cielo nubló. Ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida, perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Querido, Dios quiere que tú y yo vivamos vidas plenas, que tengamos un corazón tan lleno de su presencia, que no haya ya lugar para el pecado. Una vida tan consagrada a Él que nos impulse a vivir por Él y para Él. El apóstol Pablo habla de esto en repetidas ocasiones en la carta dirigida a los Efesios y en otras cartas. Pero finalmente el concepto tan sublime y hermoso es el mismo. Es decir, que para cumplir, ese es el segundo principio, para cumplir el plan de Dios para tu vida, tienes que ser lleno de la presencia de Jesús
y del Espíritu Santo, porque Dios, el Espíritu, es el que hace posible que por medio de la fe Cristo more en ti y en mí. Y solo entonces podrás vivir con propósito en plenitud. Vamos a ver rápidamente, hermanos, un pasaje en Efesios capítulo 13, 14 al 19. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer, digamos, lo más, el principio. Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Esta es una oración del apóstol Pablo por los efesios, diciendo que por causa del amor que tiene para con ellos, dobla sus rodillas. Dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, su oración es para que nos dé y nos incluya a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí hay dos palabras interesantes. La primera es fortalecido, que en griego es krataios, y poder, que es dunamis, que podríamos resumir que Dios quiere, que Pablo ora para que nosotros podamos vivir vidas potentemente establecidas, dinámicas y poderosas, guiadas por el Espíritu Santo, que renueven nuestro ser interior. El ser interior, de acuerdo a la Biblia, es el corazón. El corazón en griego es cardia, y esta palabra significa mente, voluntad y conciencia. El corazón en la Biblia es la mente, voluntad y la conciencia. Dios, el Espíritu, quiere obrar un cambio en nuestros patrones y en nuestra forma en que nosotros pensamos aquí. Y también quiere fortalecer esa voluntad que ha sido debilitada por causa del pecado, y también quiere renovar nuestra conciencia, porque cuando Él renueva esta conciencia, entonces podemos llegar a comprender cuál es su voluntad. Dice, para que por la fe, dice el versículo 17, ¿quién habite en nuestros corazones? Cristo. ¿Y cuál es el fin? De que arraigados y cimentados en amor seáis, y aquí viene esta palabra, plenamente. Aquí esta palabra involucra totalidad, no solamente un área o un aspecto de la vida. Dios quiere que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, este mismo concepto aparece aquí mismo en Efesios varias veces. En Colosenses también aparece este mismo concepto, donde Dios quiere llenarnos con su presencia, quiere llenar a tal grado nuestra vida con su plenitud, que nosotros podamos llegar a valorar, a tener la plena conciencia de su grandeza, de su amor, de su poder, y que al ser conscientes de todo esto, lleguemos entonces a valorar todo lo que implica reconocer la riqueza de Cristo Jesús y su amor, y entonces podamos decidir vivir una vida completamente entregada a Dios. Mis hermanos, ¿cuál es nuestro principal propósito en la vida? Dice en estos versículos la respuesta. La respuesta de cuál es nuestro principal propósito la vemos en los versículos 1 al 11 de este mismo capítulo. No vamos a leerlo todo, pero te invito solamente a que me acompañes en el versículo, allí en el capítulo 3, pero en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de Dios, en Dios encontramos el propósito de nuestra existencia, y uno de nuestros principales propósitos y razones de existir
es revelar la gloria de Dios, es dar a conocer a Dios al mundo, es que con nuestra experiencia de vida podamos dar a conocer al mundo que tenemos un Dios tan poderoso, tan grande, que es capaz de transformar nuestra vida, de transformar lo que es miseria a transformarlo en abundancia. Y queridos hermanos, esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros cumplamos. Ese es el segundo principio. El propósito principal de Dios para nuestra vida es que proclamemos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, pero también, como dice en 1 de Pedro 2:9, aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice que nosotros somos como cartas que son leídas ¿por quiénes? Por todos los hombres. Y aquí en este versículo que acabamos de leer se nos presenta que no solamente somos cartas aquí en esta tierra para los que me rodean, principalmente de mi familia, sino para el universo. Querido, la Biblia dice aquí que hay otros seres en los lugares celestiales que observan tu vida y mi vida, que están observando cada decisión que tú y yo estamos tomando, que en este momento están observando qué decisiones estás tomando y qué rumbo está tomando tu vida. Pero también estos seres celestiales se quedan asombrados cuando la gracia de Cristo transforma a un pecador. ¿Por qué? Porque ven la miseria a la cual los arrastra el pecado, pero ven el poder de Dios actuando en esa vida derrotada, que la levanta, la transforma y hace que ese hombre o esa mujer que antes vivía en pecado y en miseria, ahora viva una vida gloriosa para gloria de Dios, una vida ejemplar, una vida donde abandonó las adicciones, donde abandonó el lenguaje soez, donde abandonó ver cosas impropias, donde abandonó amistades que lo alejaban de Dios y del propósito de Dios para su vida, y lo exalta para ser un hombre y una mujer que pone en alto el nombre de Dios. Otro texto habla allí en el capítulo 1, versículo 15 al 22, vamos a abrirlo rápidamente, allí mismo en Efesios 1, 15 en adelante, tampoco vamos a leerlo todo, pero allí en esos versículos encontramos que, por ejemplo, en el versículo 11, Efesios 1:11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios quiere que vivamos vidas consagradas a Él. Dios quiere que vivamos vidas tan plenas y llenas de su presencia que podamos estar seguros y certeros de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello en tiempos bíblicos y de acuerdo a la Biblia involucra propiedad. Cuando un rey ponía un sello y decía que ese sello involucraba su propiedad. Cuando el Espíritu Santo sella nuestra vida con su presencia, indica que nosotros ya no vivimos o nos pertenecemos a nosotros, sino que ahora, de aquí en adelante, al ser sellados con su presencia en nuestra vida, ahora somos ¿qué? Propiedad del Señor. Mis hermanos, también en Colosenses vemos el mismo concepto de una vida potente, dinámica y plena bajo la dirección del Señor Jesucristo y del Espíritu y de Dios el Espíritu. Vamos a ver ahora en Colosenses 1:3. Colosenses, vamos a abrir la Biblia rápidamente. Más adelantito, 1:3 al 23, no lo vamos a leer todo, pero aquí viene diciendo, por ejemplo, en el versículo
9, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Otra vez aquí aparece el mismo concepto, y junto, krataios dunamis, ser totalmente fortalecido con poder, dice aquí el versículo 11, conforme a la potencia, y ahí otra vez agrega este énfasis, fortalecidos con poder, potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué glorioso. Vamos a ver ahora en el capítulo 2 en Colosenses mismo, versículo 9 al 15, Colosenses 2, 9 al 15, dice, porque en él, hablando acerca de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí habla de llenura, habla de estar completo, habla de estar lleno, y en este caso en Cristo habita toda la plenitud, toda la llenura de la deidad, todo la completitud, por así decirlo, de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Cuando tienes a Cristo, estás completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice finalmente en el versículo 14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, toda esa carta pecaminosa, todo ese pecado, Cristo dice que lo anuló. Dice el versículo que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola ¿qué? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Querido hermano y hermana, una vida victoriosa en Cristo es posible gracias a lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él, cuando nosotros lo aceptamos por medio del bautismo, empezamos a caminar juntamente con Él, y el propósito es ser fortalecidos, ser tan llenos de su presencia que nuestra vida se caracterice por vivir como dignos hijos de Él. Mis hermanos, el apóstol Juan también lo mencionó bajo la inspiración del Espíritu Santo en Juan 1:16. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nuestro Salvador mismo experimentó un bautismo visible del Espíritu Santo que vino del cielo en forma de paloma ante los ojos de muchas personas el día en que fue bautizado por Juan en el Bautista. Esto aparece en 3 de los evangelios, en Mateo 3:13 al 17, Marcos 1:19 al 11 y Lucas 3:21 y 22. La Biblia dice literalmente que el Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, habitó en él, hizo morada permanente en él. O sea, que no solamente el Espíritu descendió en forma de paloma, sino que literalmente desciende sobre su vida, sobre su mente, sobre su ser entero, y entonces Jesús, Dios el Espíritu, hace morada permanente en él. Queridos, cada día de su vida, nuestro Salvador pedía un bautismo del Espíritu. Es apropiado decir bautismo diario, pues la palabra bautismo quiere decir totalmente sumergido. Cuando te bautizaste, entraste completamente al agua, quedaste totalmente mojado. No hubo una sola parte de tu cuerpo que quedara seca. De la misma manera, ser bautizado por el Espíritu significa ser tan lleno de Él, tan inundado por Él, que ya no quede ninguna parte de tu vida
que no esté imbuida por Él. Tu vida llega a ser un instrumento de bendición a tal grado que todos los que te rodean reconocen que realmente conoces personalmente a Dios y se sienten inspirados a querer tener la misma experiencia que tú. Como un dato interesante, la frase "el Espíritu vino sobre una persona" aparece 5 veces en el Antiguo Testamento, una de ellas en Números 24, 2, 1, en 1 de Samuel 10, 10, en 1 de Samuel 11, 6, en 2 de Crónicas 24, 20. Y en Daniel 4, 8 y 9 y capítulo 5, versículo 11, el mismo rey Nabucodonosor y posteriormente el copero del rey se expresan de la siguiente manera: un hombre, hablando de Daniel, en el cual mora el Espíritu de los dioses. O sea, ellos lo expresan en un lenguaje común para ellos, para los babilonios. Ellos tenían diferentes deidades y entonces cuando ven a Daniel interpretando sueños, reconocen que hay un poder tan sobrenatural, tan grande, que le llaman Espíritu de los dioses. Claro que ese es el lenguaje de esa nación. Piensan que existen varios dioses. Esa es la experiencia, querido hermano y hermana, que Dios quiere que tú y yo tengamos: un lugar para Dios en tu ser interior. En otras palabras, Daniel había hecho morada permanente para Dios en su vida. Hermanos, Dios quiere vivir en nosotros. No solamente impresionarnos con una predicación. A veces oramos diciendo impresiona nuestra mente y corazón, pero más apropiado, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, es decir en oración: Espíritu, ven y haz morada en mí. Miren que la experiencia de Dios, que Dios quiere que tú y yo tengamos, es que Él tenga un lugar en tu ser interior, en tu corazón, que incluye tu mente, voluntad y conciencia. Pero no cualquier lugar, no o uno pequeño. Dios mismo especifica qué lugar quiere tener en tu vida. Deuteronomio 6, 5 dice: amarás ¿qué? Al Señor Jehová ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres, debes amar al Señor. En otras palabras, también debemos hacer una entrega tan completa a Él y que Él haga una morada tan completa en nosotros, que entonces nuestra vida se caracterice por amar a Dios. Allí ese mismo principio Jesús lo dijo en Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra llenos del Espíritu Santo aparece 4 pasajes en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 2:4 aparece en el contexto del Pentecostés, cuando el Espíritu desciende, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 sucedió poco después de que arrestaron a Pedro y Juan por predicar a Jesús. Estos sienten dicha de padecer por causa de Jesús, dan testimonio a sus hermanos y se ponen a orar. Y entonces son llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. Poderosa enseñanza. La única manera de impartir la palabra de Dios con poder es bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros a veces hemos llegado a dar estudios bíblicos. Tú has llegado quizás a tener la experiencia de compartir la Biblia, pero mis hermanos, la única forma de tener éxito en la testificación, en la predicación, es estar lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, lo que tú estás predicando y lo que tú estás viviendo son congruentes. Y al tener una vida congruente, entonces la persona que te escucha, la persona que te ve, dice:
realmente lo que está predicándome, lo que está enseñándome, es cierto. No porque intelectualmente o digamos teóricamente me convence de la verdad, sino porque su vida me está mostrando con su vida y sus hechos que realmente lo que está enseñándome es totalmente correcto. Hechos 6:3, la palabra ser llenos, fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3 habla de 7 diáconos que buscaban, que se buscaba que estuvieran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:3. Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué maravillosa experiencia. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, hay gozo en tu vida. Aún en medio del sufrimiento, el apóstol Pablo, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, escribió su carta a los filipenses desde la prisión y exhortando a sus hermanos en la fe con las siguientes palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aunque él estaba en la cárcel sufriendo por causa de Cristo, él fue capaz de decir, regocijaos. Bueno, mis hermanos, voy a ir finalizando. De acuerdo a las profecías bíblicas, estamos viviendo en los últimos días y vendrán pruebas, persecuciones, tal como ha sucedido en muchas ocasiones en el pasado, solo que la gran prueba muy posiblemente nos tocará a nosotros. Tiempo de angustia, cual no ha habido en la historia jamás. Pero cuando has sido sellado por el Espíritu Santo, tienes la seguridad, escucha bien, cuando has sido sellado por el Espíritu Santo, tienes la seguridad y confianza, paz y gozo de que estás experimentando lo que Jesús mismo experimentó y que tienes una recompensa que no se compara con lo que puedas tener en este mundo. Una de estas recompensas es que podrás comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. No sufrirás daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Recibirás una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solo conoce el Señor que te lo ha dado. Apocalipsis 2:17. Recibirás la autoridad sobre las naciones y te dará la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:26 al 28. Serás vestido de vestiduras blancas y no será borrado tu nombre del libro de la vida. Serás reconocido delante de Dios Padre y de los ángeles, como dice en Apocalipsis 3:5, y el Señor te hará columna de su templo, estando en su presencia para siempre. Apocalipsis 3:12. El Señor te hará sentar a su lado en su trono, así como Él se ha sentado al lado de su Padre en el trono. Qué privilegio, queridos hermanos, que aunque suframos dificultades, persecuciones y muerte aquí en la tierra, la recompensa que Dios tiene para aquellos que son sellados por el Espíritu de Dios es que podrán participar de estas ricas bendiciones. Ser lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, es que tú y yo seamos morada permanente del Espíritu. Es un privilegio tan maravilloso e inmerecido que pareciera increíble que esto sea una realidad. Sin embargo, el anhelo de Dios es que así sea. Mi hermano, qué privilegio que ser un testigo de Cristo, porque el testimonio más poderoso en favor de Cristo es una vida llena del Espíritu Santo, que ha hecho una obra de transformación y ha hecho, además de tu vida, una inspiración para que otros puedan llegar a tener la misma experiencia que tú y yo. La maravillosa experiencia de ser morada permanente de Dios. Dios tiene planes maravillosos para ti y para mí. Pero en esta tarde debes pedir a Dios con sinceridad y arrepentimiento que te perdone, porque quizás hasta el día de hoy no has estado cumpliendo el plan con certeza, los sueños grandes que Él tiene para ti. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Solo debes pedírselo con sinceridad de corazón.
Al escuchar las notas de este último canto, te invito a ponerte de pie y que allí mismo, en el lugar donde te encuentras, pide a Dios el Espíritu que te llene con su presencia. Pide que haga de morada en ti, que limpie de toda inmundicia y de pecado tu vida, para que la llene con la bendición y el fruto del Espíritu. Este es el último canto y que te invito a que tú puedas ponerte en pie en el transcurso de este canto y que puedas pedirle que Dios cumpla esos sueños tan maravillosos que Él tiene para tu vida. Sin miedo yo sigo adelante, pues confío en ti. Tus brazos de amor me sostienen, me guiarás hasta el fin. Y sé que en las caídas tú me levantarás y al cielo me harás llegar. Yo quiero seguir tus caminos y tus sueños cumplir. Anhelo ser un hijo tuyo y hacerte muy feliz. Entrego mis fuerzas, el tiempo y corazón. Dirige mi vida, Señor. En mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Enséñame, oh Dios, a quererte y a olvidarme de mí. No quiero el aplauso del mundo, te prefiero a ti. Me pongo en tus manos, escucha mi oración. Oh Dios del cielo, aquí estoy. Hunde en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Mi sueño es vivir para
Mis hermanos, Dios tiene maravillosos planes para tu vida y para mi vida. Él quiere llenarnos con su presencia para que podamos vivir vidas victoriosas para gloria de su nombre. Mi hermano, Dios tiene tanto poder que puede ayudarte con esa lucha que tú tienes que te ha impedido hacer una entrega completa a Dios. Él puede ayudarte a dejar esa adicción, ese mal hábito que te ha impedido vivir con plenitud tal y como Dios quiere. Hay veces que nosotros por nuestra falta de fe limitamos ese poder tan grande que Dios tiene. Pero que hoy sea tu oración junto conmigo, que ya no haya más límites que pone el pecado para separarnos de Él, sino que hoy también podamos decidir pedirle a Dios que more, que habite en nosotros y que como iglesia podamos llegar a cumplir, como dijo el apóstol Pablo, la gran misión que tenemos de proclamar la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales, pero también aquí en esta tierra. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos principios tan maravillosos. Querido Señor, yo soy la primera persona que necesita un cambio en mi vida. Yo soy la primera persona que anhelo vivir con tal plenitud, tal como el apóstol Pablo lo expresa en Efesios, en Colosenses y en otras de sus cartas, porque realmente anhelo, Señor, darte a conocer en mi familia primeramente, pero también con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Pero también, Señor, sé que más de uno aquí también en este momento, en su mente, te está diciendo lo mismo, que quieren, Señor, vivir vidas consagradas, que quieren vivir vidas plenas, completas, dirigidas por el Espíritu Santo. Es por eso, Señor, humildemente que suplicamos que tú hagas morada en nosotros. Así como cuando le dijiste a Moisés, habitaré en medio de ellos. Así como cuando dice en Juan 1:14 que Él habitó, que Cristo habitó con nosotros. De igual manera, por la fe, el Espíritu Santo haga que Cristo more en nuestros corazones. Y así, Señor, podamos vivir ya no vidas fracasadas, ya no vidas de mediocridad, ya no vidas de tibieza, sino vidas completamente llenas y dirigidas por tu amor y tu gracia. Señor, por favor, bendice a cada uno de mis hermanos que están tomando ese firme propósito de cada día, como Jesús, pedir el bautismo del Espíritu Santo. Que la presencia del Espíritu haga esa obra de transformación en nuestra vida, que renueve nuestra vida, que podamos ser renovados por su Espíritu. Humildemente lo pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos, bendiciones.